Por otro lado, tiene la finalidad más amplia de asistirlos o ayudarlos en todo aquello que tenga que ver con la comprensión y producción de textos académicos. Textos académicos le llamamos a todos aquellos textos que circulan en un ámbito educativo como como la universidad, como el terciario, ¿sí? En donde se intercambia conocimiento. Entonces, ese tipo de textos tienen características específicas, ¿sí? Supónganse, todo texto académico tiene que tener una parte que se llama bibliografía, es un paratexto, ¿sí?, de todo texto académico, y es fundamental que ustedes la incorporen siempre y bajo las reglas que se debe incorporar, ¿sí? La forma en que se cita es una específicamente, o 3 fórmulas tiene, por ejemplo, pero todo trabajo tiene que tener al final, ¿sí?, un apartado que se llama bibliografía, en donde ustedes ponen todos los aportes que tomaron de otras personas, de apuntes de cátedra, de páginas de internet, de libros, ¿sí? Por ejemplo. Después, por otro lado, los textos académicos suelen ser textos que en otros lados no se usan, ¿sí? La monografía, el informe y el ensayo. El ensayo sí tiene un uso más bien literario, filosófico, pero la monografía y el informe son textos que se usan para estudiar, ¿sí?, adentro de la universidad, en el secundario a veces, en los terciarios. Textos que no tienen existencia, ¿sí?, o circulación fuera del ámbito académico. Entonces uno tiene que aprender a hacerlos, porque justamente son para evaluar nuestras competencias dentro de las disciplinas que elegimos estudiar, ¿sí? Bien, yo les decía hace un rato que uno de los problemas que detectamos en el ingreso a la facultad es esta diferencia en ustedes en la adaptación a la escritura y a la comprensión de textos de esta complejidad, ¿sí?, que muchas veces hace que fracasen o que dejen o que se desanimen porque no hay ámbitos en donde se los acompañe o ayude cuando se traban con estas características de estos textos que tienen que ver más que nada con el uso del lenguaje y con los recursos del lenguaje. Por eso lo doy yo, porque soy de letras, trabajo en el área lingüística, me dedico a estudiar las cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, me interesan muchísimo, realmente me parece el lenguaje un arma poderosísima para hacer cosas buenas y cosas malas. Entonces la idea es que aprendan a hacer cosas productivas y buenas, ¿sí?, enriquecer a colegas o enriquecerse a sí mismos por medio del mejor uso del lenguaje, ¿sí? Otra finalidad que va a tener este espacio es que ustedes, cuando van encontrándose con problemas o con cuestiones que no saben cómo resolver dentro de otras cátedras, me las puedan plantear, ¿sí? Yo les voy a dar mi mail y por eso les pido los suyos, para que me digan previamente a una clase si se puede tratar determinado tema que me dieron en una cátedra, ¿sí? Tengo que investigar tal cosa, ¿cómo hago para buscar determinada cosa? ¿Cómo escribo, cómo noto la diferencia entre el texto narrativo y el argumentativo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, hay una trama que predomina, bueno, podemos analizar un texto más corto y justamente si me dan el tiempo de preparar esa clase, justamente por una inquietud de ustedes, lo hacemos también, ¿sí? Esa es la idea del espacio. Van a ser 12 clases de acá hasta la primera semana de julio. Y ¿qué más me falta decirles? Y hay 3 materiales de apoyo teórico que vamos a usar, que van a quedar en la fotocopiadora de humanidades en la carpeta de sociología. Uno, el más importante para este espacio, para el taller, es el cuadernillo de escritura y lectura de textos académicos. Ese cuadernillo lo armamos en diferentes versiones, profesores también de lingüística de la carrera, para todas las carreras, justamente en otros momentos en que este espacio era un espacio de ingreso que duraba 2 semanas, ¿sí?, al comienzo del año. Pero en este caso yo lo reelaboré para ustedes, para una propuesta que va a durar un cuatrimestre. Entonces, todo lo que yo explique en clase lo pueden volver a encontrar escrito y con ejemplos en ese cuadernillo, ¿sí? Las categorías, no los textos que trabajemos y las correcciones que hagamos en clase, pero sí las categorías.
como les decía recién, polifonía, las posibilidades de la multiplicidad de voces dentro de un texto están explicadas ahí, la bibliografía y la forma de citar bibliografía, las características fundamentales de un informe, de una monografía y de un ensayo, ¿sí? Esto que les iba a decir recién, que les estaba por explicar, del lenguaje objetivo y subjetivo, que es algo fundamental, ¿sí? Es un tema fundamental que entra por muchos lugares a los textos académicos. Bien, y otros dos textos que tenemos son los textos que van a trabajar para el trabajo integrador, ¿sí? Son textos de sociología. Uno se llama Ilegible, el capítulo de Richard Sennett, y el libro se llama La corrosión del carácter. Y el otro texto que vamos a trabajar es En busca del respeto, de Bourgois. Vamos a usar también, pero desde este lugar los vamos a utilizar de otra forma, ¿sí? Los vamos a analizar más desde lo lingüístico. Bueno, a ver, acá hay 3 voces, justamente los voy a ayudar con esa parte yo, que en la comprensión de esos textos ustedes estén bien seguros, ¿sí? Cuando lleguen al momento de trabajarlo con categorías sociológicas. Las categorías sociológicas se las dejo a sociología, no me pregunten esas cosas a mí, ¿sí? Pero yo les explico todo el resto. Bueno, y ahora, después de esta explicación, lo que les vamos a dar es la encuesta que les dije que les iba a pedir que llenaran, ¿sí? Les va a llevar una media horita porque al final de las preguntas tienen que hacer un mini escrito de 7 u 8 renglones contando una experiencia específica. Encuesta, ¿sí? Edad, año de egreso de la educación secundaria, carrera en la que se inscribió, institución en la que cursó sus estudios secundarios, y entre paréntesis les ponemos, por favor detalle si existió orientación o lugar de procedencia. Fíjense que luego hay preguntas que son para especificar mejor esa información, ¿sí? ¿Es argentino? ¿Argentina? ¿Vivió siempre en Comodoro Rivadavia? ¿Vino a otro lugar para realizar sus estudios universitarios en Comodoro? ¿Está radicado en Comodoro o viaja cada día para cursar? Por favor, detalle su situación, ¿sí? ¿Habla y o entiende alguna otra lengua además del español? ¿Cuál? ¿Dónde y cuándo la aprendió? ¿Vive solo, con sus padres, con otros estudiantes? ¿Tiene alguna ocupación laboral? ¿Cuál? ¿Tiene hijos? ¿De qué edades? ¿De qué edades? ¿Tiene correo electrónico? ¿Con qué frecuencia lo revisa? ¿Acostumbra a navegar por internet? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Qué tipo de conexión tiene? ¿Utiliza redes sociales? ¿Cuáles? ¿Con qué finalidad? ¿Cómo se entera de las noticias que difunden los medios de comunicación? ¿Qué tipo de películas le interesan? Género, ¿sí? Visiten eso. ¿Con qué frecuencia miran películas? ¿Qué tipo de música escucha? ¿En qué soporte tecnológico lo hace? ¿Cuáles son sus lecturas preferidas? ¿Con qué frecuencia realiza estas lecturas no obligatorias? ¿Sí? Lo que ustedes eligen leer. Puede que lo que les guste leer sea lo que les dan en la universidad para leer, pero puede que no. Bien, el último punto, como verán, quedó con muy poquito espacio del lado de adelante, así que hace falta que usen el lado de atrás porque no hay hojas oficio en la universidad. Todo sale a 4. Relate a continuación en un párrafo breve, 6 o 7 renglones, sus experiencias de lectura que considere más importantes, ya sea porque definieron de algún modo su vocación o influyeron en su gusto por la lectura o lo relacionan afectivamente con alguna experiencia o persona. ¿Sí? Les especifico lo más que puedo. El momento, la persona o la lectura que los haya marcado de alguna manera. ¿Sí? Cuenten la experiencia. Bien, usen la parte de atrás, ordenadamente.